no les podía poner 20, ¿no? Les he tenido que bajar su promedio a 18 porque me exigieron, profesor, tercer bimestre no le puede poner 20, ya bueno, ya sé porque es orden del ministerio, pero este bimestre sí, chicos, así que no hay problema. La nota máxima es el bimestral. A ver, vamos a saludar a los que han venido recién. Y así, buenas noches. Marie Curie, buenas noches, que recién vienes. Kaylee también, buenas noches, Kaylee. Estefanía también, buenas noches. Emily 2, también, buenas noches. Ahora le decimos a Emily por Uruguay 2, porque Emily García entró primero y ella se convirtió en Emily 1. Poder ver en qué consiste el formulario y cómo se crean los formularios. Semana número 1, creación de formularios utilizando el Dreamweaver. Todas las páginas web tienen la opción de crear un formulario, siempre y cuando sea una página web avanzada, ¿no? Pero hay otras páginas web que son muy simples, que a veces no tienen la capacidad de crear un formulario y solamente son páginas web para mostrar información como la que hemos visto antes, ¿no? Entonces, ¿qué es un formulario? Un formulario es un documento que me va a permitir ingresar información para luego esa información ser almacenada en una base de datos para luego ser procesada. Por ejemplo, cuando yo compro algo, ¿no es cierto? En cualquier tienda, Saga, Ripley, Colbos, lo que sea, ya sea a nivel nacional o ya sea usando línea a través internacional, yo debo llenar un formulario de datos donde voy a colocar mi nombre, mi DNI, mi número de tarjeta y esa información se va a almacenar en la base de datos de la página de la compañía. ¿Para qué? Para luego poder ser procesada. Pero algunos miran, pero profesor, es peligroso, ¿no? Yo voy a colocar mi número de DNI, mi teléfono. Obviamente, claro que es peligroso. ¿Por qué? Porque estás dando información privada, pero obviamente se supone que la información que tú estás mandando es a una página de confianza. Por ejemplo, Saga, Ripley, ¿no? Son tiendas comerciales donde ellos se supone que tienen una serie de filtros para trabajar tu información y no sea robada. ¿Por qué? Porque obviamente estás dando información importante como tu número de tarjeta, ¿no es cierto? Tus dígitos de seguridad de la clave de la tarjeta, etcétera, etcétera, para ser procesada. Entonces, esa información es guardada para ser procesada, pero obviamente tiene niveles de seguridad que no permita que cualquier persona pueda tener acceso a la información que tú estás ingresando, ¿no? Por eso que cuando tú ingresas esa información, tú tienes que, lo primero que tienes que hacer, chicos, es verificar si la página que te está pidiendo información es una página de confianza. Porque si tú llenas tu información en cualquier página, lo que tú estás cometiendo el error es de dar tu información para que luego pueda ser robada. Eso es lo que se hace mucho por internet, ¿no es cierto? Por ejemplo, te llega un correo de un banco, dice, señor, estamos renovando la información. Y tú respondes el correo, haces un clic en el botón y te lleva a un link, que es una página con un formulario donde te va a pedir tu información. Pero esa página no es de confianza. ¿Qué está haciendo ese correo? Está usando un formulario para ingresar tu información para ser robada. Entonces, normalmente los correos te llevan o te mandan información, no te piden información. Los correos que te llegan te dan información, es algo que tú debes tener, no te piden información. Si te llega un correo donde estés pidiéndote información, lo primero que tú debes hacer es borrar ese correo porque se está tratando normalmente de una estafa. Eso es algo muy importante. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo te piden información? Usando un formulario para luego ser robada información. ¿Cómo creamos formularios en Dreamweaver? Ingresamos a la página, seleccionamos la opción HTML, ese es normal. Cuando abrimos la página de Dreamweaver, yo tengo que ingresar al menú Insertar o a la pestaña Insertar. En ese menú, tú vas a encontrar una opción llamada Formulario. Miren. ¿Ve? Una vez que presionas la opción Formulario, se va a abrir una ventana y en esta ventana todas estas opciones que tú ves son
opciones o botones para crear las diferentes partes de un formulario. Un formulario tiene diferentes objetos. Por ejemplo, tú puedes crear tu formulario y luego que has creado el formulario, tú puedes crear un botón, tú puedes crear una casilla de verificación, tú puedes crear botones de opción, tú puedes crear un menú de opciones de lista. O sea, el formulario puede tener diferentes características. Entonces, no es simplemente creo mi formulario y creo un cuadrado, no, nada más. El formulario, primero creas el formulario y luego comienzas a crear dentro del formulario creado los botones que quieres que tenga tu formulario. Puede tener campos de texto, áreas de texto, puede tener botones, tu formulario puede tener casillas de verificación, puede tener botones de opción múltiple, etc. Formulario, y hemos visto un mensaje fuera del formulario. Ahora, vamos a crear elementos dentro del formulario. Supongamos, yo quiero crear una etiqueta, por ejemplo, nombres, o otra etiqueta, por ejemplo, que diga apellidos. Entonces puedo hacer esto. Puedo escribir en mayúscula, no, insertar, me voy a formulario y voy a poner el que dice área de texto. Aceptar y miren, ¿ve? Ahí estoy colocando un elemento llamado área de texto. O puedo escribir, insertar, formulario y quiero colocar un campo de texto. Aceptar y ahí está un campo. Miren, miren cómo se van creando los objetos. Este es un área de texto, en cambio este es un campo. A ver, veámoslos cómo se ve en internet o cómo se va a ver. Miren la diferencia. Esto es un área de texto y este es un campo. ¿Ve? Y ambos me van a servir ¿para qué? Para poder escribir dentro de él, miren. ¿Ve? Puedo escribir dentro de él información para luego ser enviada. ¿Ok? Entonces, ¿puedo crear más elementos? Sí. Por ejemplo, yo quiero crear, insertar, formulario y quiero tener, por ejemplo, un botón. Aceptar. Mire, un botón para enviar mi formulario. ¿Cómo se ve? Vamos a verlo. Miren cómo se va armando mi formulario, ¿ve? Un cuadro de texto, una casilla y mi botón para enviar. Cuando yo presiono enviar, la información que he colocado acá va a ser enviada, ¿no? A la tienda, a la empresa que yo estoy utilizando. ¿Ve? ¿Qué más puedo crear? Cada una de estas opciones tiene una función diferente. Por ejemplo, vamos a poner, a ver, casilla de verificación. Aceptar. Miren cómo es una casilla de verificación. Uy, se borró, perdón. Lo borré sin darme cuenta. A ver, formulario, casilla de verificación. ¿Cómo se ve una casilla de verificación? Miren. ¿Ve? ¿Para qué? Para hacer y colocar un check. Miren. Eso es donde dice, seleccione una de las secciones. ¿Y tú qué haces? Colocas un check. No puedo colocar varias casillas de verificación, por ejemplo. Miren. Vamos a ver. Aceptar. Y por ahí te dice el formulario, ¿no? Escoja una de las opciones, entonces tú seleccionas la primera opción o la segunda opción de las casillas de verificación o seleccionas todas las que quieras, ¿no? Entonces miren cómo van funcionando los formularios y se van haciendo interactivos. Entonces vamos a hacer un pequeño formulario, por ejemplo. Esto lo borramos, seleccionamos, ponemos suprimir y así podemos ir borrando lo que hemos creado. Por ejemplo, vamos a crear un pequeño formulario para colocar nuestros nombres y nuestros apellidos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, puedo poner lo siguiente, A mayúscula, nombres. 2 puntos y aprieto Enter. Y acá puedo poner apellido paterno y el otro para colocar apellido materno. ¿No? ¿Ve? Ahora lo voy a ver en internet. Siempre es bueno ir probándolo para ir viendo cómo va quedando, ¿no? ¿Ve? Hasta ahora, nuestro formulario solamente tiene como si fueran nombres nada más, como si fueran mensajes. Pero me falta colocar
esos famosos cuadraditos donde yo voy a escribir mis nombres o donde yo voy a escribir mi apellido paterno o donde yo voy a escribir mi apellido materno, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se hace? Muy simple. Me voy a insertar formulario y coloco el famoso campo de texto. Este objeto llamado campo de texto me va a servir para yo poder escribir información dentro de él y poder mandarla. Pero solamente es para colocar una sola línea nada más. ¿Ok? Presiono campo de texto, aceptar, ya tengo mi primer campo de texto. ¿Para qué? Para escribir mis nombres. Quiero un campo de texto para escribir mi apellido paterno. Insertar, formulario, otro campo de texto. ¿Ve? Quiero otro campo de texto para escribir mi apellido materno. Insertar, formulario, campo de texto. Y aceptar. Ahora, algunos dirán, pero profesor, acá se va a confundir. No, cada campo de texto tiene un nombre diferente. Este es un campo de texto, este es otro campo de texto y otro es otro campo de texto. Son campos diferentes. ¿Y cómo me doy cuenta? Miren, hago un clic en el primer campo de texto y acá me va a salir su nombre. Text field. ¿Ve? Hago un clic en el otro campo de texto y me va a salir su otro nombre. Text field 2. Hago un clic en el tercer campo de texto y me va a salir su otro nombre. ¿Ve? Text field 3. ¿Eso qué significa? Que la información que yo coloque está en diferentes campos, de tal manera que Dreamweaver guarda la información en diferentes cuadraditos para luego poder grabarla. Supongamos, yo quiero ver lo que hay en apellido paterno, tengo que buscar dentro de Text Field 2. Quiero ver dentro de lo que hay apellido materno, tengo que buscar dentro de Text Field 3. ¿Cómo trabaja? Vamos a verlo. ¿Ven? Ahí está mi página. ¿Qué me pide? Colocar mis nombres. Luis Miguel, supongamos. ¿Ven? Mayúsculas, minúsculas, puedes borrar, ¿no es cierto? Puedes volver a escribir, ¿ven? Como quieras. Puedes escribir los nombres, supongamos voy a poner mi apellido con mayúscula, con minúscula, con acento, ¿ve? De repente otro apellido, Pérez, voy a inventar otro apellido. Miren, ¿ve? Entonces, miren cómo va trabajando los campos de texto para poder ingresar información. Quiero borrar, miren, la X me va a borrar, ¿ve? Me va a borrar, o en otras palabras, me va a limpiar lo que había escrito, de repente para volver a escribir otro nombre, de repente para volver a escribir otro apellido, o de repente porque me equivoqué simplemente, ¿no? De repente el nombre es Ana, ¿no es cierto? Su apellido paterno es Sánchez, y su apellido de repente materno es Díaz. Entonces, esta información que yo he escrito, cuando yo le envíe, a la empresa le va a llegar el nombre de la persona, le va a llegar el apellido de la persona que lo ha llenado y su apellido materno. Y obviamente estos datos van a ser almacenados. De repente tú estás haciéndote una queja a Claro a través de internet porque de repente tú contrataste por 30 gigas y te han dado 15. ¿No es cierto? Entonces te dicen, haga su reclamo, señor, coloque su nombre, coloque su apellido paterno, materno. Cuando tú pones enviar, esta información va a llegar a Claro y Claro le va a llegar el reclamo, ¿no? La señora, la señorita Ana Sánchez Díaz está haciendo un reclamo porque en su plan figura 15 gigas cuando en realidad es 30 gigas. Entonces, los formularios tienen esta finalidad. Chicos, no se olviden, tienen la plataforma para escribirme cualquier duda, cualquier inconveniente. ¿Ok? Vamos a ver. Les vamos a dar unos 10 segundos y ponemos iniciar para que vayan ya resolviendo los que han ingresado, ¿no? Ya hay 15, 16, ya está la mayoría, 17. Faltan solamente 10. Los 10 que, aunque son 9, ¿no? Porque alguien creo que ha entrado con doble dispositivo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Xiomara creo que ha entrado con doble dispositivo, no sé quién más, alguien más creo. Entonces, listo, un segundo más y vamos poniendo iniciar. Para los que ya han ingresado,
Los que faltan, chicos, vayan ingresando. Vayan ingresando, ahí está. Los que faltan, vayan terminando de ingresar. Han ingresado 20. ¿Ok?